Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Sí, volvió la intro, ya sabéis que algún vídeo de vez en cuando os voy a poner la intro. Y hoy, como estáis viendo, vamos a ver y hablar de una comparación directa de los tres carries por excelencia dentro, que a día de hoy son los tres increíblemente poderosos, pero ya sabéis que a nivel de versatilidad, tanto techos y mínimos, construcción, facilidad de equipos, recursos, daño individual y daño colectivo de un equipo completo, que es lo más importante, todos tienen algo que decir, algo que aportar. Y la salida de Kinnich no solo ha dado un puño sobre la mesa, sino que el power creep es una mecánica normal en los gachas y principalmente, como podéis ver, no solo en Hoyoverse ni solo en Genshin Impact, sino concretamente Natlan es la nación del power creep a unos niveles muy salvajes. Y vamos a ver a día de hoy si realmente uno de estos tres carries dentro se lleva la corona y puede superar a los demás, o qué aportan en diferencia cada uno de ellos también para cubrir los gustos de todos los jugadores. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, no os cuesta nada, apoya un montón. Recomienda y posiciona el vídeo para que lo vea más gente, todos los amantes de los carries dentro. Así que ya sabéis, like, campanita, os estoy observando, muchas gracias, ahí está, bien, ahí está, muchas gracias. Y nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, invitados, bienvenidos todos a los directos, y vamos con la comparación de los tres carries dentro. Bien. Vamos a empezar por el que actualmente es, digamos, el favorito del público, ya que Kinnich acaba de salir y todavía no ha habido tiempo de que la gente termine a enamorarse de él de manera consistente, aunque las voces de Naruto y Sasuke ayudan muchísimo y el balanceo, la exploración de Natlan también, y los numeritos grandes, como este millón que estáis viendo aquí. Pero a día de hoy, de manera establecida, el favorito de la gente es Alhaitham. Alhaitham es un carry dentro en campo muy poderoso, y los puntos buenos de Alhaitham para compararnos con los siguientes los voy a posicionar tanto en aporte al equipo como en daño por rotación individual, como daño por rotación de los equipos, como constelaciones, todo lo que he comentado anteriormente. Pues los puntos buenos de Alhaitham, para empezar, es que los mínimos del personaje son increíblemente potentes. Los mínimos en Genshin Impact en general, es decir, a personajes que con poca inversión hagan muchísimo, le gusta mucho a los amantes del Theorycraft y de los Excels, y suelen posicionar estos personajes un poquito más arriba de lo normal porque valoran mucho más, como digo, los mínimos que los techos, que son luego los máximos. Pero tengamos en cuenta que un facto, una realidad sobre los jugadores de Genshin Impact, recordar que es que todos buscan llegar al máximo esplendor de su mona china, lo quieren llevar al cielo, y con los reruns quizás se calientan para sacar constelaciones. Y algo real en los jugadores de Genshin Impact es esa ansiedad por siempre tener más fuerte un personaje, con lo cual ayudar a gente nueva o free to play explicando cómo con mínima inversión haces un buen resultado es algo muy interesante y muy bueno, pero los jugadores de Genshin buscan siempre mucho más allá cuando indagan en el juego. Alhaitham tiene un daño a mínimos buenísimo, los techos que alcanza también con artefactos muy poderosos son interesantes, tiene la limitación de las constelaciones, no son tan buenas, quizá una nos puede dar dos elementales para maximizar los Hades, pero haciendo rotaciones muy concretas y cambiando el modus operandi de la jugabilidad, de empezar con la ulti y luego hacer el resto del combo. Y sí que su equipo, esta parte es muy interesante explicar, la gente ve el daño que tiene el equipo Alhaitham, las alas bajan en 20 segundos y dice wow, pero no se dan cuenta que lo que apoya a ese equipo es la core de Hyperloom, es decir, el Nahida, Furina, Cookie, que esa core es la que vamos a tener que comparar también con el resto de equipos en la misma situación de Hyperloom, y que tengamos en cuenta que esto es interesante, desligar el daño del propio personaje de la misma core, y en vez de Furina puede llevarse Yelan, pero a día de hoy el daño máximo por rotación lo tiene Furina en ese equipo, pero ambos hacen el trabajo muy bien. ¿Esto qué significa? Que básicamente, y os animo a probar a todos, sobre todo para entender realmente el daño de Alhaitham, que es muy fuerte y muy interesante, pero depende mucho de su equipo, si jugáis la misma core de Nahida, Furina, Cookie, y en vez de Alhaitham metéis un viajero dendro o una Colei y dejáis a Nahida en campo dando basiquitos, os daréis cuenta de que ahí va. Si no hay tanta diferencia con o sin Alhaitham, si hay un daño más extra en campo como carry dentro, pero tampoco tanto. El daño máximo de Alhaitham, ya sabéis que parte de su habilidad elemental, y con Alhaitham poco más que decir porque es literalmente un personaje cerrado ya a día de hoy de compos de Hyperloom. Hay algunas personas que aún juegan algún equipo puro de Aggravate de Alhaitham sin Hyperloom, es decir, un Alhaitham Zhongli y dos Electros o alguna variante así, o Nahida Alhaitham Zhongli y Yae, pero realmente su pick, su techo
hecho, lo más cómodo, lo más jugado y lo más usable es el Hyper Bloom puro con cookie triple maestría y la core que os he comentado. Así que realmente los puntos buenos del daño, los puntos malos de las limitaciones del solo equipo cerrado, que lo comparten otros personajes de este top, y de el tema de que el daño del equipo se ve inflado porque la core principal de Alhaitham hace un 60-70% del daño de todo el equipo, aparte del daño de Alhaitham, nos da un personaje que su mejor punto es la mínima inversión y los mínimos realmente que nos da el personaje, superando al Alhaitham a C0 y superando en el mejor equipo de Hyper Bloom a Kinich a C0, puntos a favor, pero puntos en contra, limitaciones en techos, limitaciones en constelaciones y sobre todo limitación en un solo equipo cerrado. Y que es un promocional, porque lo de que sea un promocional es el mejor enlace para arrancar con Tighnari. Tighnari es otro carry dendro que digamos que hace la misma función que Alhaitham, así que hay muchas cosas que no voy a repetir con Tighnari porque son casi iguales que Alhaitham. Carry dendro que a día de hoy es de una sola composición, a pesar de que se puede jugar también en Aggravate con Zhongli, 2 electros o 2 dendros, un electro Zhongli, pero su core más fuerte es Cookie, porque desde que existe Furina, Tighnari alcanzó su máximo potencial porque pudo jugarse la core de Hyper Bloom. Diferencia principal con Alhaitham, ya que no voy a repetir todo el Alhaitham porque Tighnari lo repite. Básicamente, la diferencia con Alhaitham es que Alhaitham 18 de cooldown se puede jugar con Yelan 18 de cooldown y luego Nahida Cookie con 15 cada una. Tienes un equipo con rotación de 18. Tighnari tiene rotación de 12 y puedes jugar Nahida 15, Cookie 15, Furina 15. Y esto nos da un equipo con Tighnari que puedes hacer un daño muy interesante, pero en menos segundos que los 18 de Alhaitham. Digamos, esto es simplemente para que entendáis de dónde puede partir el potencial de Tighnari, que mismo daño entre menos segundos es más DPS. DPS es daño por segundo. No es literalmente el mismo daño el de Tighnari y el de Alhaitham. Técnicamente Alhaitham supera a Tighnari, como dije, hace 0, pero aquí viene la otra gran diferencia entre los dos, y no solo que los equipos de Tighnari se pueden adaptar a 15 segundos a diferencia de Alhaitham, sino que Tighnari sale en el permanente en cualquier momento, en cualquier ocasión, en cualquier cuenta de Genshin, y de hecho Tighnari es un personaje elegible en los personajes gratis que nos han dado por primera vez en Genshin Impact a elegir un personaje gratis del permanente. Y esto hace que, sumado a las constelaciones de Tighnari, que el AC1 te da 15 probabilidad en los cargados, que es la mitad de tu daño, el AC2 te da 20 de daño dentro, que es todo tu daño, y la AC3 te da más 3 en tu ulti, que es la mitad también, la otra mitad de tu daño, hace que el potencial techo con constelaciones de Tighnari sí supere al Alhaitham, sumando esa gran diferencia de los cooldowns y las constelaciones, cosa que eran los puntos malos de Alhaitham. Y sabéis que en un vídeo anterior, comparando a Alhaitham con Tighnari, personalmente recomiendo más a Tighnari. Y ahora es donde entra Kinich a la ecuación. Kinich puede, y ahora hablamos de las comparaciones en el mismo equipo de Hyper Bloom, pero ya de base Kinich tiene un punto a favor a diferencia de todos ellos, que es el que puede jugar equipos fuera de Hyper Bloom o Aggravate y que nos habilita a los otros dos equipos de carry dendro que nos faltaban en Genshin, que de hecho son los best in slot de Kinich, que son los Quemadura y los Crepitar con Quemadura. Es decir, aprovecha muy bien a Furina para ese Crepitar más Quemadura. Aprovechará, y aún todos no habéis visto el real potencial de Kinich porque aún no se está jugando en ninguna composición donde aproveche las dos cargas que tienes de la pasiva del Burst Noctámbulo, ni donde aproveches el set de Natlan de una manera eficiente en Kinich, cosa que imaginar lo que puede llegar a hacer a futuro, y ya a día de hoy ha superado objetivamente al Alhaitham y Tighnari a partir de C1 en los mismos equipos, ahora también hablamos de ello, sino que el daño por rotación máximo de un Kinich, Furina, Xiangling, Bennett ya iguala, si no tienes constelaciones, los equipos de Hyper Bloom antiguos. Pero hablemos solo de los Hyper Blooms, ya que el punto a favor de la versatilidad de equipos ya lo tiene Kinich y lo puedes jugar donde quieras, lo antiguo y lo nuevo. Hyper Bloom. Hyper Bloom Kinich C0 nos permite hacer, jugando perfecto, 3 cañonazos de los grandes, pudiendo hacer 3 golpes de 200.000 y luego un daño continuo, ya que harás splits con Kinich en campo, al igual que Tighnari y Alhaitham en la misma core. Puedes hacer ataques normales de 20, 25.000, sin constelaciones, o sea que un daño muy estable que, si comparáis daños de Alhaitham C0, se puede acercar bastante a construcciones similares. No solo eso, sino que aquí viene el punto, como comenté, y es que Kinich hace 1 ganando ese 100% de daño crítico en
tu cañonazo, pasando de 200.000 a casi 280, 300.000, o con Furina C2, Nahida C2, pues casi 400.000 en equipos de Hyperbloom por cañonazo y esa misma C1, y esta C2 de Nahida y C2 de Furina, contando la igualdad de condiciones para equipos de Tignari y Alhaitham. El caso es que Kinich en esa igualdad de condiciones con C1 superaría a Tignari y Alhaitham por bastante, además, tanto por el daño bruto que tiene el propio Kinich como por el daño del equipo de la core que estábamos hablando, que ya de por sí te da casi más de la mitad del daño de todo el equipo. Y aquí viene el punto. Ya esto hace que Kinich sea el mejor carry dentro del juego actualmente. Y quien es fiel seguidor de lo que se llama meta, más esto no es aplicable para todo el mundo, nos da la opción de poder incluso skipear para la gente nueva todos los anteriores carries dentro. Por desgracia, Tignari habilitaba muchas cosas. Aún se pueden jugar ambos o incluso los tres en las cuentas que os saque a mí es el dendro, pero no esa clase de dendro mal pensados, pero es una muy buena opción a día de hoy recomendar Kinich directamente para el equipo que te dé la gana como carry dendro y skipear al Alhaitham y a Tignari para ahorrar deseos del promocional, y obviamente Alhaitham ha sido power creepeado. Para finalizar el vídeo he de comentar que ya la C2 de Kinich, que al igual que mucha gente juega Raiden C2 o Jutao C1 y Arma o muchas combinaciones antiguas que ya se consideran normales, cores, y que es normal que la gente compare esos personajes ya con C1, C2 o C1 y Arma, pues bien, Kinich con cualquier arma, pero la C2 que nos da 30% baja de resistencias dentro, que es como un set de recuerdos del bosque, y en el primer cañonazo tienes un 100% de daño infligido, lo que en mi caso concreto me ha permitido con Kinich C2 sacar 1.000.000 de daño, como viste al principio del vídeo y estáis viendo ahora, y meter más de 400 o hasta 500 estables continuos en cada cañonazo, 4 mínimo en los equipos de quemadura más crepitar, hace que a C2 literalmente Kinich sea el rey dentro de todo Genshin Impact, sin contar el punto a favor de la jugabilidad, que a muchos les puede no gustar, pero la mayoría de gente está encantado, y con la facilidad de exploración, que Tignari nos puede ayudar a buscar cofres con la elemental, porque si no lo sabéis, el cargado de Tignari localiza cofres y va hacia ellos si están cerca, y la elemental de Alhaitham no está mal, pero a día de hoy la elemental de Kinich es mejor que la elemental de Alhaitham para exploración. Así que el rey a día de hoy es Kinich. En segunda posición diría que Tignari por ser de permanente, y Alhaitham es muy poderoso. Sobre todo Alhaitham lo que tiene es el mínima inversión, máximo rendimiento cuando es una cuenta muy pequeña, pero con el tiempo se quedará obsoleto, y sobre todo el tema de del diseño de personaje, de las voces de Naruto y Sasuke, de la exploración y de, al final, ¿sabéis la frase de entrar por los ojos? Pues Kinich yo creo que entra mucho más por los ojos, aunque ya sabéis que Alhaitham, la frase de Mordex, lo hace mítico. Así que poquito más, esta es la comparación de los tres, esta es la opinión, creo que con todos los argumentos pros y contras de los personajes. Kinich ha quedado como rey dentro de Genshin Impact, no creo que salga otro carry dentro que puedo creepé más, porque me recuerda a Newbillet. Kinich a lo mejor solo no, quizá con C2 sí, pero Kinich con un solo piro en el equipo puede pasarse el abismo 2 y 2 a C0, es decir, Kinich Bennett en una sala y te pasas todo el abismo. Intentarlo, porque si tenéis un Kinich C0 medio bien construido, os prometo que con Bennett y ese mismo Kinich C0 se puede sacar el abismo solo, cosa que muy pocos personajes han podido. Y poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, no os cuesta nada, recomienda el vídeo, hace crecer al canal, todo el equipo del canal está agradecido, así que ya sabéis, un like, una buena ulti de Bennett, suscripción con campanita, directos, link aquí abajo en la descripción, invitados y bienvenidos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñi miñis y chaito.